Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Camino a la Verdad. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares y poder compartir con nosotros una hora de estas noticias y novedades que tanto apasiona a una población y a nuestro querido Cusco y Perú entero. Nuestros saludos eternos y nuestro agradecimiento a todas también aquellas personas que fuera de nuestro país están siguiendo cada fin de semana nuestro programa Camino a la Verdad. Para comenzar lo dejamos con el pensamiento del día de hoy. Nosotros vivimos en un mundo material, un mundo donde prima y reina la economía y el dinero, que es parte de la vivencia diaria de nosotros los seres humanos, pero hay algo tan esencial que en el tiempo y la historia de la humanidad se va perdiendo poco a poco, lo cual es el valor, el peso, la sustancia que se le debe dar a la vida espiritual. Nosotros somos seres materiales en nuestra constitución física orgánica y nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos que nos permiten interrelacionarnos con este mundo terreno, con el mundo físico. Pero tenemos una esencia y esa esencia le llaman muchos espíritu, ¿no? Esa esencia, esa energía muy sutil que habita y cohabita y coexiste con nosotros es la que le hemos dado un poco al margen de nuestra realidad de vivencia diaria. Pero debemos retomar eso porque es lo que nos va a dar el sustento, el soporte para poder enfrentar a tantas vicisitudes que se nos presentan en la vida y también tantas situaciones adversas que hoy estamos enfrentando, no solamente como seres humanos, sino la especie humana. La realidad que estamos viviendo hoy en día es muy difícil para la existencia y para la supervivencia del ser humano y por lo tanto tenemos nosotros que tratar de buscar ese camino importante que nos dé una buena fuerza para enfrentar todas estas realidades. Y Abdul-Bahá, este escritor y religioso persa, nos da un pensamiento muy interesante. Solo el ser humano, por su poder espiritual, ha podido liberarse, por su poder espiritual, ha podido liberarse y elevarse sobre el mundo material y convertirlo en su siervo. En verdad, pues estamos nosotros dentro de un sistema, que hemos hablado muchas veces sobre los sistemas, y este sistema implica social, político, económico y religioso, y es el sistema que nos tiene abarrotados, nos tiene en un marco y de ahí no podemos salir. Y la parte que podemos tener y fortalecer para liberarnos de este marco, para salirnos de este marco, es la parte espiritual, donde Bahá nos dice de que podemos tener a este mundo material como nuestro siervo. Lógicamente, si nosotros fortalecemos el interior, esa fortaleza espiritual, esa energía sutil que está enchufada y conectada a este majestuoso universo, nosotros podemos salirnos por la tangente y podemos liberarnos de todas estas presiones psicológicas y todos estos, pues, lo que se llama abiertamente, les voy a decir, los manipuleos, las manipulaciones de los sistemas. Nosotros, queridos amigos, tenemos esa posibilidad de salirnos por ahí. Trabajemos con una toma de conciencia plena en esa interioridad espiritual, trabajemos en esa entrega, en esa concepción que tiene cada uno de lo que es Dios y el Creador. Agárrense de eso, agárrense de esas fuerzas divinas que cada uno camina por su lugar, como decía el programa anterior, el comentario que hicimos sobre Vivekananda, ¿no? Que todos los caminos llegan a un mismo obelisco,
que es ese ser divino y supremo. Pues bueno, si tenemos esa creencia y tenemos ese sustento de poder afrontar esta como un hecho real, pues agarrémonos de ahí y tratemos de fortalecer esa conexión con ese Dios que tienen ustedes, con ese Dios que existe en algún lugar, o de acuerdo al estado mental, con esa fuerza del universo, con ese ser supremo, llámenle como quieran, pero agárrense de eso, trabajen en esa interioridad, en la oración, en la meditación, en la relajación, en la proyección mental, trabajen mucho con eso. Ese es el camino que nos va a llevar a la liberación espiritual, donde a la larga o a la corta vamos a tener pues a este mundo material como nuestro siervo. Vamos a pisarle la cabeza a la serpiente, ¿no? Porque eso es lo que queremos, liberación, una liberación donde el ser humano realmente viva en este plano terrenal que la creación nos ha proporcionado como nuestro suelo muy amado, y que podamos disfrutar y tener esa cosa, esa palabra tan simple pero muy difícil de conseguir, que se llama felicidad. Pero la felicidad no te llega gratis, no es una lotería, no es un loto, hay que buscarla, ¿no? Y para llegar a esa felicidad tenemos que tener primero, queridos amigos, conocimiento de qué somos nosotros, qué es este mundo que nos rodea, cómo nos podemos interrelacionar con él, cómo podemos ir arañando un poquito el conocimiento de este majestuoso universo. Tener el conocimiento de las realidades sobre las diferentes cosas que nos plantean como verdades y que no son verdades, ¿no? Dentro de los sistemas que nos tienen abarrotados y nos tienen agarrados del cuello con la bota en el cuello, ¿no? Entonces tenemos que comenzar poco a poco a buscar el entendimiento, el conocimiento. El conocimiento nos lleva a una verdad. La verdad nos lleva a una paz, y la paz nos puede llevar a una felicidad. Porque ese es el objetivo de nosotros que debemos tener en este plano tierra, queridos amigos, la búsqueda de la verdad. No una verdad oficial, sino una verdad real. Y eso es buscar información, intercambiar información, preguntar, analizar, interiorizarse. Como dicen unos grandes maestros espirituales, mira con los ojos de la oscuridad, que ahí vas a encontrar la verdad. Quiere decir que entres a una relajación, a una paz y armonía en tu cuerpo físico, cierres tus ojos y en esa oscuridad pues vas a ver la luz, porque lo que vemos afuera, que es luz, pues simplemente es lo que esta madre naturaleza nos proporciona, pero todos los medios funcionan para generar una información desadecuada y pues información de conveniencia de los sistemas. Entonces, la verdad que nos están presentando en este plano físico terrenal es una verdad inventada, es una verdad que simplemente es conveniencia para un pequeño grupo, un grupito que maneja este planeta. Bahá, que es el hijo de Bahá'u'lláh, vamos a explicar eso luego. Bahá nos dice de que el espíritu ha podido liberar y elevarse sobre lo material. Entonces, tratemos de interiorizarnos y buscar esa fuerza espiritual para liberarnos de una vez por todas de todos estos sistemas y poder buscar y arañar un poquito esa situación y ese estado emocional tan grande que se llama felicidad. El amor es el sentimiento profundo que te puede mejorar muchas cosas en tu entorno, pero la felicidad creo que es algo que todos buscamos en este planeta y lo podemos encontrar, podemos hacer de este planeta un paraíso. Pero desgraciadamente los sistemas no lo permiten y las intenciones de la gente que maneja este planeta. Y también, dicho sea de paso, es la superpoblación que por las propias necesidades genera pues mayor industrialización y estamos destruyendo nuestro planeta, nuestro paraíso. Hagamos de nuestro planeta un pequeño paraíso, aunque sea en nuestros hogares, aunque sea en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra comunidad. Tratemos de generar una armonía adecuada para, creo yo, recuperar lo que hemos perdido. Hemos perdido la tranquilidad, hemos perdido la sazón tan hermosa de vivir en este planeta, y Bahá nos hace una reflexión. Busquemos la vida espiritual. Por cualquier camino,
No les digo el camino del yoga, el camino de la meditación. Búsquenlo por el mejor camino de recogimiento espiritual. Quizás ustedes tienen sus iglesias, sus dogmas, sus leyes, pues por ahí agárrenlo, ¿no? Y vayan descubriendo la verdad, porque hay que agarrarse de algo ahora, porque en estos momentos de angustia que vive la humanidad y de desesperación, no solamente por las propias necesidades económicas y de vivencia diaria, sino que por los problemas que se pueden presentar de una manera cósmica o de una forma climática y atmosférica. Estamos en momentos difíciles en nuestro planeta y hay que fortalecernos espiritualmente. Es la única razón de ser en este momento, ¿no? La parte de trabajo, el esfuerzo, la economía es parte de todo el sistema, pero fortalezcan la vida espiritual, que es importantísima para poder soportar quizás los embates de muchas cosas que se pueden venir y adversas para la humanidad. Bueno, este es el mensaje de Abdul Baha, que vamos a hablar sobre él, de quién se trata, ¿no? Pero fíjense, hoy hemos preparado un programa bastante interesante para ustedes, con el aprecio y cariño de siempre. Hay un problema gravísimo que ha dado la voz de alarma el máximo líder de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, es la escasez de agua. El planeta va a afrontar una situación de agua muy, pero muy, muy grave dentro de poquísimo. Y esto acá lo venimos advirtiendo de que este programa se inició, y en las diferentes conferencias que daba a nivel nacional e internacional también acentuó lo mismo sobre el problema del agua y el problema solar. Entonces, vamos a hablar sobre esto porque ya hay datos científicos que son realmente escalofriantes, ¿no? En la novedad de la semana vamos a hablar sobre un tifones en China que siguen dándole muy fuerte, sobre sismos y volcanes que se han activado y se han ocasionado en algunas partes del mundo, y que también vamos a tocar sobre la llamarada solar, haciéndole seguimiento a nuestro astro rey. Nuevamente, el señor director de los observatorios del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, ha dado nuevamente noticia a nivel mundial referente a la existencia de vida extraterrestre en el universo. Vamos a hablar sobre el padre Funes, que ya hemos comentado en otras oportunidades sobre él, pero nuevamente reincide en lo mismo, en sustentar la existencia de vida extraterrestre. Y es importantísimo esto porque la religión ya está haciendo un sesgo muy notorio en cuanto a la información para determinar la vida extraterrestre en el universo. Y el padre Funes es un científico, director del centro de observatorio, uno de los centros, uno de los centros observatorios que tiene el Vaticano, pero él es el director de los varios centros que tiene el Vaticano de observatorios. Y esto, por si no lo sabían, pues ahora lo saben. El Vaticano está muy interesado en el campo estelar. Vamos a comentar sobre eso. Pues bien, el pensamiento que hablamos hace un instante sobre Abdul Baha. ¿Quién es Abdul Baha? ¿Quién es este caballero, este personaje? Abdul Baha, amigos, es un escritor religioso persa. La cultura persa es lo que hoy es Irán, ¿no? El iraní. Hijo mayor de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh fue el profeta fundador de la religión Bahá'í y autor de varios libros. En 1892, su padre, o sea, Bahá'u'lláh, lo nombra a Baha sucesor y dirigente del bahaísmo en el testamento que dejó y murió en el año 1921. Bueno, nosotros aquí en el occidente y básicamente en Sudamérica, poco y nada sabemos de las diferentes religiones a nivel mundial, ¿no? Solamente la religión católica, y conocemos pues ya las religiones cristianas, ¿no? El budismo, y muy poco conocemos de las religiones orientales. Pues bueno, déjeme decirle que aquí en Sudamérica básicamente se tiene la creencia y la fe de que pues Jesús es el profeta llegado y que
es el Hijo de Dios encarnado, ¿no? La propia esencia divina encarnada. Pero a nivel mundial existen muchas religiones que hablan sobre lo mismo, ¿no? Y otra de las cosas importantes que vamos a tocar acá, y por eso encontré este pensamiento de Abdal-Bahá, y pues enganchadito resultó siendo el hijo de Bahá'u'lláh. Ahora, ¿quién es este señor Bahá'u'lláh o este personaje Bahá'u'lláh? Ustedes de repente nunca han escuchado hablar de él, o muy poquísima, porque es parte, esencia de una religión poco conocida o desconocida casi totalmente en Occidente y básicamente en Sudamérica y en el Perú, a pesar de que hay un grupo de la religión Bahá'í que se llama aquí en Perú, en Lima básicamente, ¿no? Bueno, cuando estaba en California tuve la oportunidad de participar en muchas escuelas religiosas y filosóficas, esotéricas, metafísicas, místicas, etcétera, etcétera. Y caí por ahí en un grupo dirigido por un señor iraní, Parvesiani, ¿no? Cyrus Parvesiani. Bueno, él era el dirigente de esta religión Bahá'í en California y lo sigue siendo, ¿no? Si me está escuchando por ahí, Cyrus, mis saludos y mis respetos. Bueno, y tuve la oportunidad de compartir algunas charlas con estas personas de la religión Bahá'í. Resulta que Bahá'u'lláh, que es el líder religioso de esta religión Bahá'í, que en árabe significa gloria de Dios, gloria de Alá, ¿no? Fue un religioso de Medio Oriente, fundador del bahá'ísmo. Los creyentes de esta religión manifiestan y lo consideran a él como la reencarnación de Dios, ¿no? O sea, fíjense ustedes, ¿no? No solamente en Occidente, aquí en Sudamérica, se considera pues la reencarnación de Dios o la propia Dios viviente a Jesús, el Cristo, ¿no? Sino que en la religión Bahá'í también, Bahá'u'lláh es considerado de la misma forma, es la manifestación de Dios, pero fíjense lo que dicen ellos, es para la época actual, para estos momentos, para esta vida, para esta existencia, ¿no? Entonces ellos comienzan a tratar de difundir su religión Bahá'í alrededor del mundo en base a Bahá'u'lláh. Ahora, este Bahá'u'lláh no fue un pobretón ni nada por el estilo, él fue una persona de mucho dinero, nació, digamos, en cuna de oro, ¿no? Su padre fue un acaudalado ministro de gobierno, pero él tenía sus tendencias religiosas y pues en una de esas oportunidades fue encarcelado, ¿no? Y siempre toda su vida la ha pasado así, de cárcel en cárcel, en exilios, etcétera, Bahá'u'lláh. Y en una de sus primeras encarcelamientos que tuvo por sus tendencias religiosas, pues porque Irán siempre ha sido una religión muy cerrada, ¿no? Los iraníes son musulmanes en su mayor cantidad y diversas ramificaciones musulmanas tiene, pero cualquier otra religión que salga a la luz, pues tratan de darle por ahí. Y este señor, como tenía situación y mentalidad, digamos, un poco diferentes, él quería pues la paz, la armonía, que paren las guerras, que él no sea tremendamente materialista el planeta, defendió sus ideales y por esos ideales y su principio religioso, pues lo encarcelaron, ¿no? Era un peligro para la sociedad religiosa y política, porque siempre en Oriente mayormente se amarra la religión con la política. ¿Cómo se amarró aquí en la época de las cruzadas? En Occidente me refiero a la época de las cruzadas, la época de la Inquisición, etcétera, ¿no? Épocas muy negras de la religión. Pero de todas formas, en Occidente, en Oriente, siguen amarrando la religión con la política. Entonces, este señor Bahá'u'lláh era un peligro de acuerdo a sus ideas y todo, y fue encarcelado. Y ahí en uno de sus encarcelamientos fue donde él dice, y después lo declaró públicamente y comenzó ya su actividad y manifestación dentro de la vida religiosa y política de Oriente. En ese encarcelamiento dice que él recibió una señal divina. Y fíjense ustedes lo que recibió. Por sus tendencias religiosas fue arrestado y encarcelado. Y es allí donde, según él, recibe su misión y dijo lo siguiente: yo no era más que un hombre como los demás, recostado en su lecho, cuando he aquí que las brisas
del todo glorioso me embargaron y me instruyeron en el conocimiento de todo cuanto ha sido. No es esto algo que proceda de mí, sino de quien es el Todopoderoso y Omnisciente. Y él me ordenó, escuchen, Él me ordenó que alzara la voz entre el cielo y la tierra. Entonces, quiere decir Bahá'u'lláh que él recibió información de Dios. Y Dios le dijo, bueno, ya es momento, y le enseñó de todo, y le dijo, ahora anda y pregona, ve y pregona. Casi la misma historia que Jesús, ¿no? Ve y pregona. Entonces, él era la propia presencia viviente de Dios, según sus creyentes, y lo que él se autodijo a sí mismo. Bueno, entonces, después de eso, él salió al exilio, volvieron a encarcelarlo, y tuvo una vida muy tumultuosa. Fíjese, tanto así de que lo exiliaron a un lugar donde en aquel entonces era muy lejos, que es ahora Israel, ¿no? Acar creo que se llamaba esa ciudad, y lo exiliaron ahí con su familia, y como lo veían y conocían de sus tendencias, sus hijos ya no podían ni siquiera caminar en la calle porque los comenzaban a apedrear, porque eran herejes, hijos del demonio, qué sé yo, y todas las cosas que le decían, ¿no? Pero con el tiempo, muchos políticos y gente de mucho poder económico comenzaron a caer en esta tendencia del Bahá'í y comenzaron a convertirse a esa religión. Y él, en estos momentos, dentro del Oriente, es considerado como un líder religioso y un recuerdo de la propia reencarnación y la existencia del Dios viviente, ¿no? Después de muchos años en exilio, fue puesto en libertad y comenzó ya a preconizar y a derramar toda su doctrina en el Oriente Medio, y en todo el Oriente, ¿no? El Oriente Medio. Bueno, él murió en el año 1892 y es el líder de la filosofía y religión Bahá'í en el mundo. Este es el señor Bahá'u'lláh. Para su conocimiento, pues gracias a este pensamiento nos hemos desviado un poquitito para poder hablar de este personaje religioso y místico de la filosofía y religión oriental, básicamente del persa, de lo que hoy es Irán. Persa ha sido una de las grandes culturas de la humanidad, una de las más grandes culturas, y donde básicamente ha salido todo, ¿no? Ha salido la economía, la religión, la parte de la ciencia, etcétera. Entonces, hay que reconocer a los iraníes su gran labor y aporte a nuestra humanidad. Y bueno, hoy en día, pues eso es un caldero muy, muy, muy fuerte, político y militar, y etcétera, pero bueno, nosotros no tenemos que ver con eso. Estamos hablando de este personaje Bahá'u'lláh, que significa en árabe gloria de Dios o gloria de Alá. Bueno, ahí lo dejamos, y si quieren investigar más de él, hay mucha información sobre la religión Bahá'í y este señor Bahá'u'lláh, y tiene muchos libros que han dado la vuelta al mundo y que quizás puede servir a muchos de ustedes para poder meditar sobre este asunto, ¿no? Bueno, otro problema, otra situación muy diferente a lo que acabamos de ver de espiritualidad y de grandeza, y que hay gente que ha sacrificado su vida como este señor Bahá'u'lláh, es el problema que estamos viviendo en este momento sobre el agua. La escasez de agua mundial, escuchen ustedes lo que les voy a decir, y por favor presten atención, porque ya tenemos que poner las cosas en orden y tratar de hacer algo por nosotros mismos, ya ni siquiera por el planeta, por la humanidad, por tu familia, por tus hijos, por los que te rodean. Fíjese, hay una voz de alarma que ha dado la ONU en el nombre de su presidente de la ONU, el dirigente máximo de la ONU. Dice que la escasez de agua mundial afectará al 50% de la población en el mundo, y esto va a ser nada más y nada menos que a la vuelta de la esquina en el año 2030. Y esta es la realidad, esa foto es la realidad que estamos viviendo ya en muchas partes del planeta, amigos. Fíjense ustedes, alrededor de la población mundial sufrirá escasez de agua ya en el 2030, dado que las estimaciones apuntan a que el líquido vital superará la oferta en un 40%,
advirtió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En la inauguración de la Cumbre del Agua en el 2013, que se suscitó en Budapest, el jefe de la ONU ha hecho un llamamiento para combatir el uso insostenible del agua y para unir esfuerzos con vistas a garantizar una distribución más justa y razonable de los recursos hídricos. El agua se desperdicia y es mal utilizada por todos los países. Esto significa que todos los sectores en todos los países deben cooperar para lograr soluciones sostenibles. Hay que usar lo que tenemos de manera equitativa y sabia, señaló el dirigente. Ban Ki-moon también avisó que los gobiernos no pueden resolver el problema por su cuenta sin el comportamiento total de todos, incluyendo las empresas. Así, el funcionario recordó que la agricultura sigue siendo el mayor consumidor. La agricultura es el mayor consumidor, eso vamos a hablar en un instante, el consumidor de agua dulce, y que existe una creciente urgencia en conciliar sus demandas con las necesidades de uso doméstico e industrial. El secretario general de la ONU subrayó que el cambio climático aumenta el riesgo de escasez de agua en muchas partes del mundo y que, a su juicio, las naciones deben cooperar en este desafío. Entonces, esta situación, amigos, es algo ya realmente caótico y crítico. Fíjense ustedes a estas criaturas tomando agua del subsuelo. Y fíjense ustedes lo que tienen esas cañitas, ¿no? Son unas cañas. Pero esta gente antes usaba las cañas, los carrizos naturales, vegetales, y tomaban esa agua y se andaban muriendo a montones porque tenían problemas de digestivos y estomacales. Ahora la ONU, ¿no?, olímpicamente no ha solucionado el problema, pero al menos les ha proporcionado esas cañitas que están viendo ustedes, que tienen unos filtros en la parte de abajo para no permitir que los bichos entren y pueda esta gente tomar un poco de agua del subsuelo que está altamente contaminada. Ahora, este es verdaderamente triste y esta es una realidad. Esta madre camina kilómetros de kilómetros para conseguir dos baldes de agua, y agua todavía que no está en buenas condiciones, con su hijito a las espaldas, ¿no? Esa es la realidad que está viviendo mucha gente en el planeta, y el 50% de los seres humanos en el 2030 nos vamos a quedar sin agua. Así que, por favor, traten de medir y cuidar el agua, traten de concientizar a sus niños que el uso de agua es importantísimo, ¿no? Fíjense lo que hacen algunas familias, y lo hace mi familia, ¿no? Mi nieta, por ejemplo, cuando toma una botella de agua y le queda un poquito de agua, no la tira a la basura. Ella tiene tanta conciencia que ya, bueno, le ha enseñado a su madre y en la escuela también les están enseñando, bueno, en Norteamérica, ¿no? Y tienen una botella y con un poquito de agua, ¿no? Y ese poquito de agua no lo tiran a la basura con botella y todo, sino ese poquito de agua ella busca que echarle a las plantas, a las macetas o darle a un animalito, ¿no? Entonces, ese nivel de conciencia tenemos que ponerlo en nuestro país, implementarlo en las escuelas, que es donde los niños no tienen conciencia de valorar la tremenda y grandísima utilidad que es el agua para el humano. El humano sin 3 días de agua se muere. 3 días de agua. Y nosotros en el 2030 vamos a tener una escasez tremenda de agua, el 50% de la población mundial. No estoy hablando de un barrio, no estoy hablando de una ciudad, de un país, estoy hablando del planeta. El 50% de la población mundial. Entonces quiere decir de que, aparte de que estamos ya fastidiados con lo del sol, y que más o menos en 35 años aproximadamente, dicen las estadísticas científicas y los estudios, que el sol va a quemar más de lo que está quemando ahora, porque la capa protectora del planeta se está deteriorando mucho más. Entonces, esa gente va a tener que irse a lugares donde no haya tanto sol, ¿no? Y va a haber movilizaciones masivas de seres humanos. Estos son datos científicos, amigos. Yo no estoy hablando porque se me ocurre. Y esto lo vengo repitiendo yo a mucha gente en diferentes partes del mundo donde he tenido la oportunidad de conversar, hablar y dar conferencias desde hace 15 años atrás. Y ahora ya la ciencia está confirmando
fehacientemente de que tenemos problemas de agua y tenemos problemas con el sol. Y va a haber movilizaciones masivas, porque ¿qué va a pasar en Lima, por ejemplo, que de aquí a 10 años Lima se va a quedar sin agua? ¿Esa gente qué va a tener que hacer? Movilizarse. Estamos hablando de 10 millones de personas, 10 millones solo en Lima, ¿ok? Y a nivel mundial, el 50%, esto puede ser un comienzo del fin de nuestra especie humana. Y no estamos valorando, no hay estudios de recursos hídricos en el Perú adecuados que garanticen que aquí a 100 años vamos a tener agua todos los peruanos. No hay un estudio científico que garantice que los Andes de aquí del Cusco y de toda la cordillera cusqueña y la cordillera del Perú, la cordillera que cruza todo Sudamérica, se va a deshielar. ¿Y qué va a ser de nosotros sin agua? Entonces, tenemos que comenzar a pensar, a cuidar al menos lo poco o nada que tenemos. Estamos hablando de el 2030, 15 años, amigos. Y estamos hablando del 2035, 20 años donde el sol nos va a achicharrar, que se va a poner muy fuerte esto. Entonces, tenemos que prepararnos para ese momento. Las autoridades están peleando en no sé en qué cosa, en cosas meramente mundanas, ¿no? Sin estar pensando y proyectándose un poquito a lo que se puede venir. Yo soy chalaco de nacimiento del Callao y le he mandado una carta al gobierno regional donde yo he visto con mucha tristeza que llenan piscinas de 800.000 litros en las calles, en las calles, en el barrio Pedro Ruiz Gallo, en el Callao, cerca de la avenida Colonial, cerca a un mall que hay ahí, entre Fósede y Colonial. Ahí, en ese barrio, amigos, llenan las piscinas, he contado 100 piscinas, 1.800, 1.200 litros de agua, y la gente se baña en las calles, en sus piscinas, en la puerta de su casa pone su piscina, y después de 3, 4 días están tirando esa agua a la pista. Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde están los gobiernos regionales o locales que puedan estar chequeando? Esta situación la conozco yo y la conocen las autoridades, porque tienen grupos y oficinas y gente especializada en medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces tienen que saber lo que se está viniendo. Así que por favor, hago un llamado a las autoridades para que de una vez tomen riendas en el asunto y enrumben esta situación de una manera mejor, porque vamos a padecer muchísimo. No tienen la menor idea de lo que se puede venir con la escasez de agua y con el embate solar. Entonces, es un círculo vicioso, vuelvo a repetir, como lo he repetido en tantas veces en este programa, que acá hay un dato que habla el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice que la agricultura es la que se lleva la mayor cantidad de agua. Por supuesto, hay que regar los campos, va a haber más sequías en algunos sitios donde hay campos, por lo tanto, pues, al haber sequías, pues, el agua potable, van a tener que usarla para el regadío, ¿y dónde va a quedar para el resto de gente? Ahora, se riegan las tierras, y las tierras se están produciendo para esta cantidad de población, 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. ¿Y qué va a pasar si la población sigue subiendo? Y que se duplique. Entonces van a necesitar mucho más agua para las tierras. ¿Y de dónde va a salir esa agua? Van a tener que cortarles a uno para darles a otro. La superpoblación es un hecho contundente que nos está perjudicando también. Así que hago un llamado a esas familias que ya tienen 2, 3 hijos. Paren de producir hijos, porque si no, nos vamos a meter en un trompo muy grande, que ya estamos metidos en eso y está sin solución, porque esto no tiene solución. El problema del calentamiento global, no hay retroceso, no se puede retroceder, es imposible. Entonces, amigos, estamos yendo a la punta del precipicio. Así que les hago a ustedes, como familias, como padres, como grupo familiar, que comiencen a ahorrar el agua, comiencen a dosificar el agua a sus familias. Y tenemos que hacer un trabajo global, planetario. No es un trabajo de 2 o 3, es un trabajo de cada ser humano del planeta si queremos preservar la supervivencia de la humanidad de nuestro planeta.
Voy a seguir insistiendo en esto, voy a seguir haciendo el mismo llamado a las autoridades y a las familias y a cada uno de ustedes, porque esto es algo muy crítico. Ya hay datos científicos y lo peor de todo de que no hay marcha atrás, no se puede retroceder. Estamos yéndonos hacia el precipicio. Así que ajusten de los cinturones, controlen el agua, si tienen un drenaje en su baño, en su caño, en el toilet, donde sea, traten de ajustarlo, vean por dónde están perdiendo agua, concienticen a sus hijos, es decir, hagan lo que sea, porque la humanidad está de por medio. No es tu familia ni es tus hijos, es la humanidad. Bueno, lo dejamos ahí, no se muevan que volvemos con las novedades de la semana. China está siendo abatida por una serie de tifones, por su ubicación física, geográfica, pero esto ya está llegando al tope para el gobierno chino. Fíjense ustedes, 4.5 millones de damnificados por tifones en China. Básicamente esto ha sido en las ciudades de Zhejiang y Fujian. El ciclón, con intensas lluvias y vientos de hasta 20 kilómetros por hora, han provocado cortes de electricidad y ha obligado a suspender 35 líneas ferroviarias y 27 vuelos comerciales. Esto realmente es alarmante ya lo que está pasando en China. Bueno, ellos siempre son atacados por tifones, pero lo que hablábamos hace ya varios programas atrás, que los tifones, huracanes, las lluvias torrenciales, los tornados, todo eso va a ir acrecentándose mucho más y más cada día. Esto no tiene retroceso. Esta es una prueba contundente de lo que hablábamos hace un instante sobre la escasez de agua y el cambio climático, ¿no? El cambio climático es una realidad contundente. Fíjense, está inundado totalmente inundada esa parte de China. 4.5 millones de personas damnificadas, ¿no? Es algo alarmante. Claro, ustedes me dirán, bueno, China tiene pues un montón de gente, ahí es el país más poblado del planeta, sí, pero de todas formas, son más de 4 millones de personas que están en este problema, ¿no? Se han quedado sin trabajo, sin luz, sin energía, y esta es una realidad que estamos viviendo no solamente en China, hemos pasado otras veces otros anuncios sobre Argentina, México, en la selva peruana, en la serranía peruana también hemos tenido muchos problemas y se están acercando las épocas de lluvia y ojalá que no pasemos estas situaciones tan críticas como las que acaban de ver ustedes en pantalla a través de este informe sobre China, ¿no? Es una cantidad tremenda de gente que está padeciendo en China. Y a pesar de que el gobierno chino toma muchas precauciones porque ellos están acostumbrados a esta cuestión, pero cada vez y cada día son más contundentes, ¿no? Los huracanes antes pues pasaban por ahí de volada, pero ahora los huracanes son pues muy temibles, ¿no? Categorías muy elevadas, así como estos tifones, porque ya varios tifones va chocando a China, a Japón, a Filipinas también, ¿no? Pero hemos pasado esto de China porque China está siendo golpeado constantemente. Ahora, ellos tienen una gran industrialización. Ahí está el punto, ¿no? La gran industrialización generan gases tóxicos y por lo tanto pues su atmósfera está más contaminada que otros lugares y eso genera pues estos cambios climáticos que estamos viendo que van a irse acrecentando mucho más. Ha habido un sismo de 5.5 grados que ha sacudido la región andina entre Bolivia y Chile. El sismo se produjo este último miércoles sin causar víctimas ni daños materiales, informó el Observatorio San Calixto. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 100 a 350 kilómetros. O sea, de repente no se ha sentido mucho en la superficie porque es una profundidad bastante grande. Pero, acá hay una cosa que hay que observar, ¿no? Ha sido en los Andes sudamericanos. Entonces quiere decir que las
algunas de las placas tectónicas de los Andes sudamericanos se están moviendo con intensidad y no sería nada raro que comiencen de ahora en adelante algunos sismos en las partes andinas de nuestro país, Perú. ¿Ok? Bueno, esto es algo también que hay que prestarle mucha atención, ¿eh? No solamente hay que prestarle atención a las lluvias que se pueden venir en las partes andinas peruanas, sino a estos sismos que probablemente nos comiencen a golpear dentro de poco, porque si ya se movió por ahí, va a comenzar la secuela de movimientos de las diferentes capas. Entonces hay que tomar previsiones, ¿no? Un sismo es previsión. Hay que prevenir, ¿no? Tomar por dónde salir, por dónde correr, dónde reunirse con la familia después del sismo, los teléfonos, los celulares, tenerlos a la mano, linterna, luz y una botella de agua y alguna pequeña maletita de equipos de emergencia que es necesario. La actividad sísmica volcánica es otra de las situaciones que constantemente tocamos porque se están suscitando muy seguido. El volcán Tungarahua, este es en Ecuador. La cordillera ecuatoriana también, ojo con eso, está en actividad, se ha vuelto en actividad. Este siempre es uno de los volcanes más activos en Ecuador. Y el Instituto Geofísico de la Escuela Nacional informó que desde el domingo 6 de octubre el volcán Tungurahua registró un cambio en su comportamiento y un nuevo incremento en la actividad sísmica y superficial, caracterizada por la movilización de fluidos al interior del coloso, señales de temor, de emisión, expulsiones y expulsión de bloques y fuentes de material incandescente. Este es el volcán Tungurahua, que es un volcán muy activo y que los tiene pues en jaque a nuestros vecinos ecuatorianos. Esperemos que se calme un poco, pero de todas formas en cualquier momento este coloso puede dar mayores dolores de cabeza. Siempre también les tocamos lo del comportamiento solar. El Sol es nuestro astro rey que está en máxima actividad y que probablemente, como dicen los científicos, en este año tengamos lo que se denomina la máxima solar y hay que tener mucho cuidado con eso, mucha observación. Por eso constantemente en nuestro programa informamos. Y ha habido una llamarada solar hace poco nomás, ¿no? Y esta llamarada solar genera una tormenta solar y esta ha generado, pues, ahí vemos la foto de esta última llamarada solar que se denomina una tormenta geomagnética de categoría G1 y esta tormenta geomagnética está en curso, quiere decir que está llegando a nuestro planeta, ¿no? Una CME impactó el campo geomagnético de la Tierra a las 20:23 del 10 de octubre del 2013, el día de ayer. Ya ha impactado esto. Esta imagen que están viendo ustedes, SDO1EV o IVE, captura la llamarada que alcanzó su punto máximo a las 1:48 UTC la madrugada del miércoles. Esta llamarada solar que genera una tormenta solar y el golpe a nuestra megatosfera, que felizmente no es de gran intensidad, pero ha golpeado y está en este momento en acción de golpear la megatosfera y penetrándola, ¿no? Esto genera pues las auroras boreales, podría generar alguna distorsión en las comunicaciones, en los GPS, en radios, transmisiones, etcétera. No podría, no hay un cambio, una forma contundente de decir, sí, esto va a suceder porque está así. No, felizmente es una G1 que no es una llamarada solar muy fuerte, pero sí esta tormenta solar provoca estos golpes en la megatosfera, generando la maravilla y lindura que son las auroras boreales. Vamos a continuar manteniéndolos informados sobre estas actividades solares a todos ustedes porque es de suma importancia y prestar atención. Sugerimos andar con gorros, andar con lentes oscuros, preferentemente lentes que puedan estar protegiendo los UV, o sea, los rayos ultravioleta, y también echarse bloqueador solar por precaución. No estén expuestos al sol de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Procuren guardarse un poquito y no solamente ya ande por la sombra y no me pasó nada, los rayos UV también caen a la sombra, así que mucho cuidado. Principalmente en las alturas, en las ciudades de Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa,
que son las ciudades peruanas de mayor altura, donde se está viendo una acción muy fuerte de los rayos ultravioletas. Así que protéjanse, tomen bastante líquido, manden a sus niños bien protegidos a la escuela, que es importantísimo para ellos, y prevención de cualquier problema en la piel que puede traducirse en un cáncer. Así que mucho cuidado. Lo dejamos con unos pequeños cortes comerciales y no se vayan porque vamos a hablar sobre el Observatorio del Vaticano y la existencia de vida extraterrestre. El Observatorio del Vaticano, dirigido por el jesuita José Gabriel Funes, científico él, pues está dando nuevamente noticia, ¿no? En el año 2012, este mismo jesuita José Gabriel Funes dio unas declaraciones bastante contundentes referente a la vida extraterrestre en una entrevista que le hicieron en una emisora internacional, en unos diarios internacionales. Pero nuevamente vuelve a la palestra José Gabriel Funes aseverando de que hay vida extraterrestre. Pero él dice que aún no está comprobada esa vida extraterrestre, pero existe. Él siempre ha dado declaraciones bastante contundentes sobre la vida extraterrestre, a pesar de ser un jesuita y un clérigo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? Y director de los centros de observatorios. Hay un centro de observatorio en el Vaticano y él de ahí pues maneja todos los diferentes grupos en los centros observatorios. Ahora, fíjense ustedes la declaración que hace José Gabriel Funes. Él dice, considerando que el universo está compuesto por 100.000 millones de galaxias y si las dividimos por la población mundial, a cada uno le tocaría 14 galaxias, cada una de ellas formadas por unos 100.000 millones de estrellas. Es probable que cada una de estas estrellas tengan planetas que giran alrededor de ellas como lo hace alrededor del Sol. Por lo tanto, sería posible la existencia de vida en el universo. Funes también aseguró que, de ser así, la existencia de vida extraterrestre no estaría reñida con la teología cristiana. No, dice él contundentemente, no veo ninguna dificultad para la fe católica. Dios, en su libertad, podría haber creado a otras criaturas también inteligentes y pueden ser parte de la creación. Estos seres se podrían relacionar con Dios así como lo hemos hecho nosotros. Él dijo que por ahora no hay ninguna evidencia de que existe vida fuera de la Tierra, y menos de que se trate de una vida inteligente. Y su descubrimiento podría suceder mañana, tal vez dentro de 1000 años, o tal vez no suceda nunca jamás. O sea, el padre Funes ha hecho estas declaraciones contundentes de que sí podría existir vida extraterrestre. O sea, ahí compartimos la idea con este jesuita, y que lo importante es de que estamos hablando de una autoridad dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Una autoridad que es aparte científico. Es director del Observatorio del Vaticano y de otros observatorios que tiene el Vaticano alrededor del mundo, ¿no? Porque no es el único, tienen varios. Y siempre las religiones y la parte que se pega a lo místico, a lo religioso, ha tratado de un contacto o una visualización del universo. Y en el siglo XXI seguimos con lo mismo, ¿no? O sea, siguen las religiones pegadas al estudio del universo. Ahora, él dice de que podría haber vida extraterrestre. No hay una prueba contundente de ello, ¿no? Sin embargo, hay algunos papas que han tenido y han declarado de que
han tenido contacto con seres extraterrestres. Entonces, hay cierta contradicción en lo que habla el padre Funes, pero bueno, él es un científico y respetamos su posición científica, dejar en la interrogante, no dejar en el aire un poquito la tendencia de que si hay o no hay vida inteligente extraterrestre, ¿no? Entonces, aquí él está descartando la presencia de naves desconocidas para los seres humanos, naves o los llamados platillos voladores, ¿no? Porque para una nave que no es terrícola y está cohabitando o presentándose, haciendo presencia en nuestro cielo terrícola, y viene desde muy lejos, entonces es una vida inteligente, ¿no es así? Porque si no fuera inteligente no llegarían acá, tienen que tener muchísima eones de luz de existencia, nos llevan a los humanos para poder llegar acá. Pero él deja en la duda, y lógico, como religioso y como científico tiene que dejar un poquito en la duda, pero no descarta que la fe con la religión, con la presencia de vida extraterrestre, descarta a Dios, porque es fe, y la fe mueve muchas cosas, ¿no? Y porque así como Dios creó al humano en la tierra, pudo haberlo creado en el universo. Eso es lo que dice el padre Funes, ¿no? Que es interesante su posición, pero de todas maneras acá lo más importante es que la religión católica se está manifestando, y no solamente él en esta época, en el 2012 que hizo estas declaraciones, la ha vuelto a hacer, también hemos tenido a otro clérigo de la religión católica, el padre Corrado Balducci, ¿no? Que hemos hablado de él. Este sacerdote que ha sido un exorcista de la religión católica y ha manifestado en muchas oportunidades, en muchísimas, la existencia de vida extraterrestre. Inclusive él participó, este padre Corrado Balducci, participó en el 2012 en una conferencia mundial sobre el fenómeno ovni que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Este sacerdote ha sido un clérigo, un asesor de papal, brazo derecho de muchos papas durante muchísimos años, y que ha declarado abiertamente que sí existe vida extraterrestre. Incluso él habla de vida inteligente, no como jesuita José Gabriel Funes, que dice no creo que haya vida inteligente afuera, ¿no? El padre Balducci sí dijo, hay vida inteligente. Ahí, como ven ustedes el cartel, asesor del Papa Juan Pablo II, y asesor de otros papas en la Iglesia Católica Romana. El padre Balducci declaró abiertamente que sí existe vida extraterrestre y que existe vida inteligente, incluso los ha descrito cómo son, quiénes son, de dónde vendrían y cuáles serían las posibilidades de la relación con los seres humanos. Entonces, acá hay una cosa que se está presentando interesante de la versión del jesuita José Gabriel Funes, y que hago el recordario del padre Balducci, pero ¿no será esto que están hablando porque algo se puede venir? Algo quizás no muy lejos de la realidad, de un contacto con estos seres de afuera, con estos amigos de afuera, o probablemente lo hayan soltado como una cortina de humo a tantos problemas que está viviendo ahorita el Vaticano y en su líder, pues el padre Francisco, que está tratando de luchar contra toda una gama de situaciones que son verdaderamente lamentables que están sucediendo en el Vaticano. Quizás sea una cortina de humo, porque ya José Gabriel Funes habló en el 2012 sobre esto, vuelve a la palestra sobre esta cuestión, y esperemos pues de que no sea una cortina de humo, simple y llanamente en realidad él esté hablando a pura conciencia de la existencia de vida extraterrestre en el universo. 100.000 millones de estrellas no es muy poco, es un montón, donde sí puede albergar, aunque sea una vida de seres inteligentes. Pues bueno, amigos, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho vuestra presencia. Recuerden que todo aquello que se genere en el estado mental repercute en el mundo físico, por lo tanto, alimentemos este cerebro de lo mejor para que todo redunde a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por su presencia una vez más, les agradezco su compañía y espero haya sido este programa de vuestro agrado. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Gracias y que el universo los proteja hoy y siempre. Buenas. Ya son 5 las víctimas mortales y 4 las personas desaparecidas tras el paso del tifón Fitou por el superpoblado este de China.
calles que parecen ríos en la ciudad de Suitou. 3 millones de habitantes se han visto afectados, 750.000 evacuados tras activarse la alerta roja. En la ciudad de Wenzhou, más de 1 millar de casas se han hundido a causa de los fuertes vientos, más de 200 kilómetros por hora cuando la pasada madrugada el temible tifón tocó por fin tierra. No hay descanso en el sureste de China. En las 2 últimas semanas, 2 tifones se han llevado la vida de 35 personas y todavía hay medio centenar de desaparecidos. Y ya hay una nueva alerta naranja porque en las próximas horas se espera la llegada de Danas, otra tormenta tropical que provocará olas de hasta 10 metros.